Báscula, el peso de las ideas. Hola, muy buenas tardes, estamos en La Báscula, el peso de las ideas. Buenas tardes para quienes nos escuchan en 1070 de AM y buenas noches para quienes nos verán en C7 Noticias a las 11 de la noche hoy. Buenos días a quienes nos escucharán el lunes a las 6 de la mañana por C7 Radio. Estamos en La Báscula, yo soy Sergio Ramírez Robles y me acompaña como todos los viernes mi maestro Juan García de Quevedo. Maestro, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy bien, mi querido ¿Cómo Sergio? lo trató la semana? La semana bien. Difícil, calor y frío, ¿no? Difícil, calor y frío, es cierto. Se complica en esta. Empezamos a tener cambios muy fuertes en esta ciudad que no había. Maestro, dos temas para el día de hoy que creo que nos van a ayudar mucho a entender muchas de las cosas que están pasando. El primero, me gustó mucho el artículo que publicó el Mural el lunes acerca de los periódicos. Ah, hombre, se lo agradezco mucho. Y Sergio. yo quisiera que pudiéramos hablar sobre los primeros dos bloques, temas relacionados sobre todo porque hay esta falsa discusión de que los periódicos están por desaparecer. Y yo creo que usted en el artículo del lunes de alguna forma nos da pistas de algunas razones por las que se pudiera pensar que van a desaparecer, pero muchas que nos dejan claro que no van a desaparecer. Quisiera que abordáramos estos dos temas, la primera parte. Y la segunda, en Grecia hubo elecciones el domingo, gana la izquierda liberal, una izquierda liberal populista, o ahorita lo tratamos y le intentamos de calificar, pero sobre todo con un discurso, que eso es lo que creo y lo que quisiera ver, un discurso que es difícil no votar por él, ¿no? Es un discurso donde todos nos gustaría vivir. Ahora hay que ver si eso es responsable para un país y demás. Dejémoslo para el bloque 3 y 4, maestro, y lo atacamos a fondo. Entonces, doy los mecanismos de contacto. Nos encantaría que se comunicara con nosotros, 3641-7414, 3640-2131, @1070 Noticias y @S Ramírez Robles. Les recuerdo que estamos en vivo en este momento, porque luego llegan, sea C7 Jalisco o aquí mismo las llamadas a las 11 de la noche cuando estamos en televisión y pues se complica. Llámenos ahorita, comuníquese a mi cuenta de Twitter, a la cuenta de Twitter de 1070 y bueno, díganos lo que piensa el programa y nos encantará tener su opinión aquí con nosotros. Maestro, ¿están por desaparecer los periódicos? Bueno, yo pienso que no, absolutamente no, es imposible que desaparezca el periódico. El periódico impreso. Claro, el periódico impreso. Usted que ha estado en Europa se acuerda de aquellos kioscos maravillosos donde estaba toda la prensa, las revistas, los libros, donde era necesario que el ciudadano se parara a revisar los periódicos del mundo, por ejemplo en París, ¿no? Sí. Del mundo, no los periódicos solamente de franceses, sino los del mundo. En Madrid también, en Corriere della Sera, podía usted comprarlo, podía comprar. Era el mundo de la prensa. Y había un acuerdo no escrito donde uno compraba uno y podía, sin tocarlos, ver los encabezados de todos los otros. Te dejaban verlo. Exacto. Compra uno y te enteras de lo que pasa en el mundo, ¿no? Exacto. Bueno, pues, ese era un mundo que teníamos. Era un mundo, Sergio, que tenía otro tipo de hombre, otro tipo de ciudadano, otro tipo de ser en el mundo y de estar en el mundo. Es decir, había un poquito más de reposo, había un poquito más de tranquilidad, había un poquito más de tiempo para vivir, ¿no? Uh-huh. Yo le voy a comentar una anécdota. Es decir, si usted se va a vivir 8 días a Ciudad Guzmán o se va a vivir a Yagualica, donde usted quiera, se va a dar cuenta cómo el tiempo tiene una dimensión totalmente distinta. Sí. Absolutamente diferente. Y ya en las grandes ciudades como esta, que ya es un reflejo calcado de la Ciudad de México, esta ciudad de automóviles, de fraccionadores, etcétera,
que vemos sin rumbo, no sabemos a dónde va, donde a veces se tardan 20 minutos en llegar a un lugar y a veces se tardan 2 horas. Impredecible. Impredecible. Entonces, con todos estos medios de comunicación nuevos que tenemos, el hombre llega el momento en que vive tan rápido que cuando llega viejo se pone a pensar qué vivió y para qué vivió. Es decir, usted tiene en su televisión, usted tiene el mundo en las manos, vamos a decirlo así. Usted puede ver qué pasa en Egipto, qué pasa en Israel, qué pasa en Francia. Qué bueno, qué bueno. Pero sí se está olvidando, desde mi punto de vista, un poco la vida de antes. Este mundo de la inmediatez. Exacto, ¿no? Ese mundo de la inmediatez, de la banalidad, etcétera, etcétera. De las palabras vanas. Sí. Por ejemplo, vemos las campañas de los políticos y todas son iguales. Todo el mundo promete lo mismo. Todo el mundo anuncia sin comprometerse. El paraíso en la tierra. Claro. Comprometidos o no comprometidos, da lo mismo. O sea, en el momento que te depositas tu voto, después ya. Sí. En fin, los factores reales de poder. O sea, ya es un mundo cargado de ideas, cargado de cosas. Llegas tú al Fondo de Cultura Económica y te encuentras con 100 autores que antes no conocías. Cada mes. Con los libros, te quedas en tu casa a veces con libros que nunca leerás. Así es. Que nunca vas a leer, que no vas a tener tiempo para leer. Y el hombre es fundamentalmente tiempo, mi querido Sergio. Sí. O sea, es la única seguridad en la vida, que el tiempo se va a acabar. Sí, ¿no? El hombre es tiempo, es finitud, sí. es un ser para la muerte, es un ser que se va a morir y que se va a hacer viejo y que de alguna forma o de otra no va a poder gozar la maravilla, por ejemplo, de levantarse, tomarse un café, leer Nexos, leer Vuelta, leer El Mural, leer la prensa nacional. No, pues, 3 horas. 3 horas, 4 horas de cultivarse, de actualizarse, ¿no? Darse una idea del mundo, tener el libro que se está leyendo. Es decir, el hombre está obligado a producir mercancías, a producir cosas, y sobre todo a un saber muy específico, un saber científico, técnico, donde si tú eres un genio en aparatos médicos, pues ya te fue bien toda la vida, y si no eres un genio en aparatos médicos y eres un buen escritor, pues hombre, probablemente, creo que los tirajes de Octavio Paz eran de 3,000 ejemplares, 3,000, 5,000 ejemplares. Es decir, Sí, y las sombras de Grey tiran 5 millones y se venden en todo el mundo. Eso, ¿no? Pero bueno, sí, son otras cosas. Son cosas diferentes, son casos excepcionales. Entonces yo creo que este mundo tiene cosas extraordinarias, pero seguirá habiendo periódicos impresos. Seguirá habiendo periódicos impresos y seguirá habiendo una gran comunidad de rebeldes que quieran leerlos. Y los exijan y los busquen. Que los exijan, que los busquen, que los ojeen, que sepan a qué huelen esos periódicos. Y esa gran comunidad de rebeldes, de los que yo formo parte, donde verdaderamente vivimos en la prehistoria, porque eso del internet me parece ya mecanismos diabólicos. Muy necesarios, pero diabólicos, a ese mundo al que ya no pertenezco y no quiero pertenecer. Esa es una decisión. Esa es una decisión existencial, vital. No quiero pertenecer. Tenemos que irnos a un corte, maestro, pero quiero regresar. Usted tocó un punto muy importante. Antes los escritores se iniciaban en los periódicos. Sí, ahora claro. ya no.
lo platicamos en un segundo. Regresamos a La Báscula, el peso de las ideas. Sin duda alguna, la mejor barra de opinión de Jalisco y posiblemente el país. Gracias. La Báscula, el peso de las ideas. Regresamos a La Báscula, el peso de las ideas. Sin duda alguna, la mejor barra de opinión de Jalisco y posiblemente el país. Yo soy Sergio Ramírez Robles y estamos con mi maestro Juan García de Quevedo. Maestro, en su artículo del lunes tocaba dos temas que me llamaron mucho la atención. La literatura, la gente de libros, antes tenía una vida paralela en los periódicos. Escribía libros, pero al mismo tiempo escribía periódicos. Y muchas veces primero escribían en los periódicos para poder, era como el lugar donde se hacían los méritos para aspirar a tener un libro. Y ahí hablamos de Márquez, de García Márquez, hablamos de todos, estaban ahí, ¿no? Menciona mucho el Excelsior, el viejo Excelsior, que era una maravilla leerlo porque estaban todas las grandes plumas del país. Las de literatura, pero también habla de las de la política. Los hombres políticos tenían una editorial, hacían sus mensajes, sus discursos, sus compromisos de vida, muchos. De vida me refiero a, esta es mi posición en torno a tal tema, ¿no? O sea, al manejo de la economía, al manejo de las finanzas públicas, sobre la educación. Y había muchísimos actores políticos que dejaban plasmado y había forma de decir, a ver, ¿qué piensa fulano de tal? Vamos a ver qué escribió. Estas palabras, como dicen, las palabras se las lleva el viento, pues ahora los políticos realmente es muy complicado saber qué dijeron y qué no dijeron, y sencillamente dicen, lo que quise decir es otra cosa, cosa que la palabra escrita no permite. Esto ha ido, con todo esto, es en detrimento de los periódicos, porque también parecía que los periódicos no buscan ya ni a los literatos, ni a la gente de letras, ni busca a los políticos. ¿Será que venden menos periódicos si ellos escribieran? Pero yo le voy a platicar una experiencia en Excelsior. En primer lugar, se podía fumar. En segundo lugar, los reporteros, Buen Día, etcétera, etcétera, llevaban su pachita. Sí. Entonces, llegaba usted y olía a cigarros, el reportero se echaba su pachita para inspirarse, claro, seguía escribiendo en esas máquinas antiguas, y de repente pasaba Gastón García Cantú, un hombre que escribió simplemente El socialismo en México, que es un gran libro, maestro universitario, y veía usted a los maestros de la universidad caminar por las redacciones de los periódicos, saludarse, es decir, la palabra escrita era una casa común. Okay. Era una casa común donde se vivía, se fumaba antes de que ya estuviera prohibido, se tomaba... A mí me tocaron clases con el maestro Arreola, extraordinarias en la universidad. Sobre todo recuerdo la clase que nos daba sobre Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, Los Malditos, y de repente veías al maestro que se volteaba al pizarrón, sacaba su pachita y ¡pum! Le daba un sorbo, la guardaba, volteaba otra vez hacia nosotros y lo veías con una lucidez y una inspiración. Claro. Veías al escritor como escritor, al ser humano como ser humano, es decir... sin estos afanes de perfección y de... Sin estos afanes de perfección, la salud y... exactamente. Con todos los vicios, la decadencia, todo lo que trae el ser humano aparejado al mismo tiempo, ¿no? Yo no creo que sean vicios, o sea, de nuestros vicios nacerán nuestras virtudes. Así es, vicios y virtudes, exactamente. O sea, por ejemplo, yo no me imagino a
Arreola corriendo a las 5 de la mañana para estar bien. Claro, no. Tampoco me imagino a la Poniatowska corriendo para también es decir, yo creo que este culto al cuerpo, este culto a la salud, este culto a una forma de ser y de estar en el mundo, impuesta de forma tajante. Sí. Le quita mucha permisibilidad al ser humano. Por ejemplo, la gran discusión que hay ahora en Europa. Bueno, ya aceptando que los escritores se formaban en los periódicos, hacían reportajes extraordinarios y de ahí pasaban a las obras. Hay que citar solamente dos que todavía viven, ya no vive, que fueron bestseller en Europa, García Márquez y Vargas Llosa. Eran gente que se inició en los periódicos, o sea, caminó en los periódicos, caminó en las redacciones, etcétera, etcétera. Y hubo unos que nunca los dejaron, como Leñero. Exacto. O sea, el hombre tenía 6.000, 7.000, 8.000 palabras. Ahora los hombres tienen 1.000 palabras. O 140. O 140. Sí, es un tuit. Es decir, era un mundo donde en el escritor y en el político lo que habitaba y lo importante era la palabra dicha o la palabra escrita. Y veía usted a políticos defendiendo sus posiciones. Un amigo mío de México me habló diciendo que se acordaba mucho del Siempre, que era un periódico de peluquería, que era una revista de peluquería, pero más que de peluquería. Ahí estaba Gómez Arias, ahí estaba Pepe Alvarado, ahí estaba, o sea, escritores extraordinarios, ¿no? Que había que leer. Yo siento que esta rigidez del mundo nos ha hecho un poquito más infelices, ¿no? Más infelices. Hay que amar de tales horas a tales horas. Hay que salir a darle la vuelta al perro de tales horas a tales horas. Es decir, ya nuestra vida pertenece a un horario donde, aunque no chequemos tarjeta, como que checamos tarjeta. Es decir, por ejemplo, a mí me ha tocado por la indiscreción de los cafés y por lo importante que son los cafés dentro del mundo de la literatura, de la inteligencia, etcétera, etcétera, oír conversaciones de novios que son de 40 palabras. Es decir, cuando antes a la novia se le decía, se le platicaba, uno se inventaba un personaje, la inventaba a ella, se inventaba a sí mismo, inventaba su entorno. O sea, había esa gran capacidad de seducción que tiene la palabra bien dicha, la palabra bien formulada, la palabra bien estructurada. Ese mundo se nos está acabando y no podemos permitirlo. Para terminar este bloque y antes de pasar a Grecia, los periódicos van a sobrevivir. Hay casos donde se cerraron revistas y periódicos y los tuvieron que volver a abrir, sobre todo en el caso de Estados Unidos. Newsweek dejó de publicarse y lo tuvieron que volver a abrir. Sí hay todavía muchos rebeldes, como dice, pero todo pareciera indicar que sí va a haber una lucha entre estos que apuestan a la brevedad y a la no palabra y entre todos aquellos que creemos que todavía hay mucho que decir. Claro Maestro. que sí. Maestro, tenemos que irnos a una pausa, regresamos y vamos a hablar ahora de Grecia y este giro que da no solo Grecia, sino Europa y el mundo occidental, otra vez desde Grecia, que eso es lo que llama más la atención. Regresamos un minuto a La Báscula, la mejor barra de opinión de Jalisco y posiblemente el país.
El peso de las ideas. Regresamos a la báscula, el peso de las ideas, con mi maestro Juan García de Quevedo. Maestro, dejamos a un lado los periódicos y empezamos con Grecia. Grecia. Deje interrumpirlo, perdón. Venga, es su casa. Muy bien. Mire usted, yo pienso que la humanidad, toda la humanidad, Estados Unidos de Norteamérica, toda Europa, todo el mundo, tiene la obligación política y moral, la obligación ética de resolver el problema griego. Después de que Grecia nos hizo Occidente, después de que Grecia tuvo a los maestros de la tragedia griega, Ajá. esas tragedias que son capaces de doblar el alma en 4 Uh-huh. y luego escupirla. Sí. Que nos dio a Demócrito, que nos dio a Heráclito, que nos dio a todo el mundo presocrático, que nos dio a Aristóteles, que nos dio a Platón, que nos dio todo el contexto teórico de donde se mueven las ideas. Uh-huh. Bueno, esa Grecia, yo pienso que la responsabilidad del mundo ante ellos tiene cierta obligación, hombre. O sea, hay que pagarle sus deudas y sus malos comportamientos. Hay que pagarles todo y simplemente impedir que los políticos sean corruptos. Esa es una de Eso las... es todo. Es decir, ¿saben qué? Señores griegos, de aquí en adelante ustedes dedíquense a pensar, a ver si por casualidad sale otro Aristóteles, otro Platón, y ya no tengan gobierno. El pan, la comida, la alimentación la tienen asegurada. Son 10 millones, ¿no? Son 10 millones, o sea, Saldría más barato, pensándolo bien. Saldría mucho más barato. Hacernos cargo, hacer Sí, cargo sí, al sí. mundo, ¿no? A la humanidad, claro, hacerlo. Como decía un amigo mío, que quiero mucho, Víctor Chamorro, decía, en España tuvimos a Velázquez y a Cervantes. Nosotros ya estamos en paz con la humanidad. Ya que nos dejen, ya más no podemos dar. Oh. Ya que nos dejen en A ver, paz. entonces, en Inglaterra también dieron a Shakespeare. Sí, Están en paz. Sí, ¿no? también están en paz. Estados Unidos está en paz. También. Franklin, Madison. Sí. Están en... Lo que pasa es esto, o sea, con lo que yo no estoy de acuerdo, Ajá. es que el capital financiero llega a tales extremos, a tales desmesuras, que sea capaz de hacer que el hombre venga realmente a padecer en la tierra, Uh-huh. a sufrir en la tierra. Los pobres, los desheredados, los que no tienen porvenir, los que no tienen futuro, los que tienen que joderse. Uh-huh. Es decir, Agua y ajo. sí, Aguantarse y a joderse. aguantarse, joder. O sea, hay tanto dinero en el mundo. Sí. Hay miles de millones de euros por todos lados. Hay paraísos fiscales. Pues ya lo llevan a declarar por corrupto. Es decir, acuérdese que el poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente. Es decir, meter un poquito esa alegría de los anarquistas de Bakunin, donde el hombre pueda ser más libre, donde el hombre recupere su libertad, aunque pierda su capital. Uh-huh. Lo que pasa es que en estos momentos capital y libertad son una y la misma cosa. Uh-huh. Sí, para gozar de tu libertad necesitas tener cierto capital. Si no lo tienes... Cierto capital, pero yo lo que me pongo a pensar es, ¿qué hacen, por ejemplo, los hombres como Slim, que son de los capitales más importantes del mundo? ¿Y por qué el señor Slim no se pone como Rockefeller y como los grandes millonarios norteamericanos a meterle la mitad de su fortuna a la UNAM
a la Universidad de Guadalajara, a las universidades públicas, para formar grandes intelectuales. ¿Qué demonios se puede llevar si se va a morir? Es decir, el señor Slim se va a morir. Sí, como todos. Exactamente Como igual todos. que usted Sí, y sí, que sí. yo. Sí, 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 sí. Se va a morir. Y si tiene 10 yates, no puede andar en los 10. Claro. Y si tiene 1000 camisas, no se puede poner 2 al mismo tiempo. Y no puede comer 5 veces. Esto es a mí lo que me parece que es, vamos a decir, la gran amargura, ¿no? Ahora, claro, como decía Marx, los griegos se dedicaban a pensar, sí, y a pensar mucho y muy bien, pero también tenían una cantidad de esclavos que trabajaban Para ellos. Sí, un cierto grupo de griegos pensaban, Sí. mientras los esclavos trabajaban por ellos, Por ¿no? ellos, O sea, claro, claro. que en este mundo moderno pues está complicado. Claro. A ver, Ahora, otra cosa que es muy interesante, fíjese, a mí me gustaría, a ver si hacemos un programa sobre la historia del trabajo. ujú, El trabajo como la alienación del hombre, como la pérdida del hombre de sí mismo, como el despojamiento del hombre de su humanidad. o sea, el trabajo no nos hará libres. No, Es broma. no, el trabajo no nos hará libres. era... No, no, la verdad nos hará libres, el trabajo no. El trabajo al contrario. Si tú trabajas, digamos, como un obrero del siglo pasado, de las 8 a las 4 y de las 6 a las 8:30, pues es un tiempo que le estás regalando, no, le estás dando a otro con la mediación de un salario. Es decir, simplemente para que sigas existiendo, para que sigas siendo fuerte, para que sigas siendo productivo. Es decir, también una amiga mía española nos dijo, si nos van a quitar la alegría de vivir, si nos van a tener con la angustia del paro, del desahucio, si nos van a tener con la imposibilidad de ir a la universidad, de leer libros, de escribir poesía, de tomar nuestra siesta, de Tomar la siesta. de echarnos unas copas, de salir con nuestras copas a iniciar la marcha. Claro. Si todo eso nos van a hacer, que se vaya al diablo Europa, me decía ella. Claro. Y Europa hay que dejárselas a los países escandinavos, Claro. que a diferencia de los griegos, tuvieron una gran tradición. Con los griegos hablamos de Demócrito, de Heráclito, de Sófocles, de una gran literatura, de Homero, de la Ilíada, de la Odisea. Imagínense más que cosas tan maravillosas. Y de los nórdicos hablamos de los vikingos. Salvajes. Vikingos. Invasores, salvajes, viviendo nómadas. Cuasi nómadas en los barcos, con el hacha. Esas bestias rubias, incapaces de producir una sola idea. Claro. Pues ahora sí ya están produciendo ideas, hombre. ¿Qué se recorte Europa? O sea, en lugar de avanzar esta Europa civilizatoria, debería empezar. Pero a ver, Grecia y España, si quiere, a lo mejor nos tenemos que ir, pero lo dejo en la mesa. Grecia, España, Italia, todo este mundo mediterráneo al cual medianamente pertenecemos. Maestro. Claro. Todo ese mundo ya aprovechó de Europa todo lo que pudo, ¿eh? O sea, todas las carreteras españolas fueron financiadas por Europa, la infraestructura griega fue financiada por Europa, la modernización italiana fue financiada por Europa. Ahora ya, a coger por culo, dijeran los españoles. Absolutamente. No, maestro, pero ¿cómo? Pero, pues, o sea, pero qué afán de hacer carreteras de 4 pistas donde se están matando segundos pisos, terceros pisos. Usted y yo conocemos mucho México porque hemos vivido ahí. Bueno, ahí solamente puede vivir nuestro amigo Camacho, por ejemplo, sí, porque vive en la Condesa. Sí, y no sale de la Condesa. Y no se mueve. Y no se mueve de la Condesa. Y si tiene una novia, tiene que ser en la Condesa. Y si come, debe ser en la Condesa. Y si desayuna, debe ser en la Condesa. Es decir, ese monstruo enorme que es la Ciudad de México,
ese monstruo enorme que estamos permitiendo que se convierta Guadalajara, donde se pasa uno la vida sentado en un coche, donde vive para no chocar. Imagínense nomás qué dialéctica teórica, ¿eh? Vivir para no chocar. Vivir para no chocar. Vivir para llegar a tiempo a dar la clase a las 7 de la mañana, evitando trailers y demás cosas. Si quieres hacer ejercicio o algo así, hay que hacerlo a las 4 de la mañana A o las a las 5. cinco, a las 5. Para alcanzarte a bañar. O sea, no, bueno, eso no es vida. Terrible. Eso no es vida. Y luego lo otro que me parece todavía más grave, las mujeres, esas mujeres maravillosas, esa Helena de Troya. No, ahora todas están en un gimnasio porque quieren ser perfectas. Y ve usted los gimnasios llenos de mujeres y de hombres porque quieren ser físicamente perfectos. Incapaces de articular dos frases. Eso sí, claro. No, eso ya es. Eso el ya. que generaliza excluye, maestro. Sí. Vámonos a un corte. Regresamos en un minuto a seguir hablando de esta Grecia moderna y cómo va a impactar, que eso es lo que a mí me tiene muy preocupado. ¿Cómo va a impactar al mundo que los griegos le digan no a Europa? Ese es el punto que estamos ahorita. Regresamos en un minuto a La Báscula, el peso de las ideas, la mejor barra de opinión de Jalisco y posiblemente el país. Gracias. La Báscula, el peso de las ideas. Regresamos a La Báscula, el peso de las ideas. Llámenos, estamos esperando sus llamadas 3641-7414, 3640-2131. Y, a ver, maestro, déjeme, présteme mis notas, si no me acuerdo. Déjeme seguir hablando de Grecia porque quiero poner para que quienes nos escuchan y nos ven más o menos entiendan el tema. Los griegos durante 10, 20 años gastaron de más, digamos, si fuera una familia, trabajaban poco, se divertían mucho, viajaban, se endeudaban, tenían una vida. De repente, pues no hay economía que alcanza. Las deudas, los bancos las empezaron a cobrar, ¡pum!, viene un crack, no tienen con qué pagar, y entonces Europa le dice, a ver, yo te voy a rescatar, pero ahora te tienes que portar bien, papá. ¿Qué vas a hacer? ¿Te acuerdas que ustedes son 3 y tenían 4 personas de servidumbre? Ya no hay servidumbre. ¿Y te acuerdas que dormías la siesta? Ahora vas a tener que trabajar a la hora de la siesta. ¿Te acuerdas que bebías durante las tardes? Pues resulta que el vino va a tener un impuesto altísimo y ya no vas a poder beber. Es decir, te vas a tener que comportar como noruego, como finlandés, como alemán del norte. Se acabaron los gitanos, se acabaron los ducados. Se acabaron los acabó cigarros, el puro. se acabaron todo eso que te hacía la vida suave, se acabó. Lo tienes ahora. Tu única obligación es trabajar para que yo te rescate. Sí. El gobierno en turno dice, entonces, el gobierno en turno en Grecia dice, bueno, pues no nos queda de otra, aceptamos. Y entonces corre a la servidumbre, corre a esto, deja de comer, y la gente, pues no aguanta. Y llega un partido, Syriza, y dice, no, mi propuesta es no pagarles. Y 2, vamos a volver a tener la siesta y vamos a volver a vivir bien. Y ¿quién quiere votar por mí? No, pues todo mundo. Avalancha, casi ganan la mayoría en el Congreso. Y hoy los bancos están paniqueados, Alemania todos están. ¿Por qué? Por el ejemplo. El tema es, ¿qué pasa si Podemos, con una oferta muy parecida en España, gana y España dice lo mismo? Portugal dice lo mismo. Chipre dice lo mismo. Italia dice lo mismo. Europa está a un punto de romperse en lo más importante que era su disciplina. ¿Otra vez los griegos están construyendo? ¿O están regresando o están fincando este nuevo occidente? Bueno, yo diría, bueno, escribí un artículo que aparecerá dentro de 15 días.
lo escribí hace como 8 días. No, el domingo, el día de la... ¿El día que ganó? El domingo pasado. El domingo pasado. Decía yo, hacía la siguiente reflexión. El milagro de un día, así se llama el artículo. El milagro de un día. ¿Por qué? Porque obviamente hubo una infinidad de promesas, como las que hace Podemos, o hacía Podemos. Pero cuando llega el momento en que tienes que sentarte en el sillón de las cuentas y los cálculos fríos y mezquinos y helados de cuánto debo, cuánto puedo, cómo debo pagar, a cuánto tiempo, etcétera, etcétera, llega el momento en que esta ideología hegemónica, así como el PRI, Sergio, era hegemónico hace algunos años, que no totalitario, sí autoritario, no totalitario, pero era un partido hegemónico. Ahora el capital ha creado una ideología absolutamente hegemónica, donde él manda, él dice y él decide. Y los actores políticos... Donde los errores del capital son perdonados y el poder los tiene que rescatar cuando ellos cometen los excesos. Pero cuando el poder se equivoca, el capital no se lo perdona. Ya lo vimos en la crisis financiera, ¿no? Sí, o sea, Grecia que se joda, pero cuando ellos se robaron todo lo que pudieron en Wall Street y llevaron al mundo a la quiebra, gobierno, rescátame. Sí, pero hay una cosa que no es gobierno, rescátame, es sociedad, rescátame. Peor, exactamente. No es gobierno, rescátame, es sociedad. Tiene toda la razón. Es sociedad, rescátame. Y lo que a mí me parece que es muy interesante es lo siguiente, o sea, en el caso griego, bueno, los políticos eran de una corrupción inenarrable. Eso es cierto. Es decir, sí. Los políticos se llevaban... Sí, las francachelas de Berlusconi son nada comparado. No, nada. Aquello era una... Se llevaban todo, hasta las plumas del escritorio. En España lo mismo. Sí. Es decir, por eso Pablo Iglesias, muy vivo, les puso la casta. Pero resulta que hasta Podemos ya trae problemas en sus cuadros por un financiamiento indebido. No pulcro, no limpio. No pulcro de uno de sus cuadros y de otro cuadro y de otro cuadro. Es decir... Pero no hay político químicamente puro, maestro. Bueno, pero la corrupción a tales extremos yo pienso que no es correcto, no es debido, no es decente. Es decir, ¿para qué, hombre? Es decir, para los miserables 80 años que vamos a vivir, andar con la frente del ladrón la mancha del ladrón en la frente. La mancha del ladrón en la frente, pues no, hombre. Es decir, yo estoy de acuerdo que tiene una conciencia muy flexible, pero tiene que haber cierto... Conciencia flexible. Tiene que haber cierta culpa. Es decir, no es posible esta desigualdad, no es posible esta pobreza, no es posible vivir bajo el encanto de las mercancías del capital, no es posible decirles a todo que sí, no es posible este abatimiento del empleo, no es posible esta robotización del trabajo. ¿Por qué? Porque ya no quieren humanos, quieren robots. Nos prohibieron fumar porque les costaba mucho el efisema en los hospitales. Por eso nos prohibieron fumar. Dentro de poco nos van a prohibir la carne, porque nos va a dar Bueno, todas las medidas de salud ahora del gobierno de la comida chatarra es por el problema de la diabetes. Cuesta mucho mantener a los diabéticos, ¿no? Sí. Bueno, como tuvimos programas muy serios, demasiado formales, a le quisimos quitar cierta formalidad. Ahora voy a acabar diciendo una cosa que me parece a mí fundamental. Y otro tema que quiero tratar con Sergio. La posibilidad de reírse
de los poderosos. La necesidad de reírse de los poderosos, de caricaturizar a los poderosos. Ya si ni siquiera eso podemos. Si hablas mal de, ya el Papa dijo que le iba a dar un golpe y mira que yo soy ferviente adorador de Francisco. Al doctor si le mentaba a la madre, bueno, la madre es hombre, caray, a mí me la han mentado muchas veces, sobre todo cuando voy manejando, y me entra por un oído y me sale por otro. Y dijo el Papa, yo se le pongo un golpe. Sí. ¿Por qué? Porque todo puede ser motivo de risa, de alegría, vamos a decir, de gozo. El pensamiento es gozar. Por lo tanto, podemos reírnos de las religiones, de los dioses, de los hombres, de los poderosísimos, de los más poderosos, de los dueños del mundo. Y quiero terminar con una frase de un poeta muy amigo mío de la Ciudad de México, malogrado porque murió, que dice que no se nos olvide nunca la cara imbécil del dueño de la tierra. Que me parece a mí que es... Sí. Es decir, ¿por qué nos quieren tener tan jodidos? ¿Por qué tenemos que aceptar este destino sin esperanza? ¿Por qué tenemos que ser pobres y reproducirnos como pobres? Y ya somos muchos en el mundo, entonces ahora a vacunarnos, a castrarnos, no sé qué. ¿Qué es lo que sí? El neomaltusianismo. Ándele. Los neomaltusianos. Ahora mejor no tengamos hijos. No tengamos hijos, no disfrutemos de la vida. Lo único importante es trabajar, ahorrar. Sí, es que la economía que está basada en el ahorro es verdaderamente castrante. Debería estar basada en el consumo, en el gasto. Sí, en la buena vida. En la buena vida. En eso estoy de acuerdísimo, maestro. Sí. Desgraciadamente, pues se nos acaba el tiempo, maestro. Yo creo que, y esto que acaba de decir, me gustaría que lo pudiéramos retomar los viernes, podamos reírnos de lo que pasa, ¿sí? Aportándole a nuestro radioescuchas y televidentes algo, pero creo que nos puede ayudar mucho podernos reír de lo que sucede en el mundo, porque esa es también una visión de análisis que creo que permite que la gente entienda muchas veces más que cuando se hace todo tan formal. Uno formal y otro así. Perfecto, maestro. Y muchas gracias, mi queridísimo maestro, Sergio. Le agradezco muchísimo. Yo le agradezco más que me permite estar con usted aquí. Estamos a la orden, maestro. Muchas gracias, nos despedimos. Esta fue otra semana. El lunes que entra, pues es día inhábil, nos vemos en vivo hasta el martes, pero este programa se va a repetir otra vez el lunes. Les agradecemos mucho y nos vemos la semana que entra en La Báscula, el peso de las ideas, la mejor barra de opinión de Jalisco y posiblemente el país. Gracias. La Báscula, el peso de las ideas.